Texto que publicamos el domingo en la mañana en nuestro periódico digital Contrapeso Ciudadano. No es novedad para nadie que el de López Obrador es el peor gobierno de la historia. Un gobierno que falló en todo y todo es todo. Incluso en los comederos políticos la apuesta es, en tono de chunga, que no existe un mexicano capaz de señalar un solo acierto de López Obrador. Y es que falló en seguridad, en crecimiento económico, en abatir la pobreza, en crear empleo, en salud, en educación, en prosperidad, en defensa de la democracia, en respetar las libertades básicas como la de expresión, falló en garantizar los derechos humanos, en bajar los precios de los combustibles, en transparencia, en combate a la corrupción y en sacar a los pobres de su postración. Lo que pocos quieren ver, sin embargo, es que los fracasos del gobierno de López Obrador pretenden ser ocultados detrás de una pestilente cortina de corrupción, de mentiras y sobre todo de cinismo. Y decimos que pocos quieren ver los fracasos porque lo cierto es que están a la vista de todos y no los ven solo aquellos que cierran los ojos. Por ejemplo, la corrupción y su contraparte, la complicidad, se han convertido en dos poderosas armas del gobierno de Obrador, armas que dispara para someter a cualquiera que se le ponga enfrente. Y el mejor ejemplo es la corrupción político-electoral que pasó frente a nuestros ojos antes, durante y después de la jornada del pasado 5 de junio, con groseras elecciones de Estado y groseras narcoelecciones. En efecto, López Obrador no solo dio rienda suelta a la propaganda electoral ilegal y al mapachismo clientelar ordenado desde Palacio, sino que recurrió al chantaje a gobernadores para que entregaran las plazas en disputa, al tiempo que alentó su criminal alianza con las mafias de la droga, las que compraron miles de votos, por ejemplo, en Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo. Y el premio a la traición de los gobernadores y la compra de votos por parte de las bandas criminales es la impunidad total. Otro ejemplo vergonzoso de corrupción ordenada desde Palacio fue el incremento escandaloso en el presupuesto militar, al tiempo que soldados, marinos y policías realizan toda clase de actividades civiles sin la menor transparencia en medio de un festín de corrupción. Y la cereza del pastel es que militares y marinos venden armas y pertrechos a las bandas criminales, patos disparando a las corruptas escopetas. Y es que corromper y corromper a cambio de lealtad y complicidad es la tónica del actual gobierno, que empuja la corrupción sin freno a todos los niveles de la administración pública. A su vez, la mentira es otra de las armas preferidas de López Obrador y de todo su gobierno, además de su gabinete, sus gobernadores, sus legisladores y todos los que llevan el signo de Morena. Sí, el presidente López es el más mentiroso de la historia, miente todos los días en cadena nacional de radio y televisión y ha llegado a sumar más de 60,000 mentiras en 43 meses. ¿Qué podemos esperar del resto de los empleados públicos? En días pasados, por ejemplo, López Obrador se aventó la puntada de asegurar que con la cachaza que le caracteriza, que su gobierno había sido el de mayor abasto de medicinas en la historia, cuando todos saben que el sector salud vive el peor desabasto de equipo médico y de médicos en la historia. Una mentira que ofende a millones de mexicanos que padecen el peor servicio sanitario de la historia, sin contar con los cientos de miles, casi 700,000 vidas perdidas por la deficiente atención del COVID. ¿Y qué decir del cinismo de López Obrador? El ejemplo más reciente se produjo el sábado pasado cuando López dijo que los opositores estorban, no ayudan y solo bloquean. Y luego remató con un prodigio de su cinismo. Lo anterior lo dijo el presidente que vivió del bloqueo, del saqueo, del chantaje y de la extorsión. Pero en la cumbre del cinismo aseguró que la oposición no quiere la reforma electoral porque quieren seguir haciendo fraude.
Esto días después de que López Obrador ordenó el mayor fraude en la historia. Un fraude que le dio 4 gobiernos estatales frente a 2 de la oposición. Pero lo cierto es que no tiene la culpa el corrupto, mentiroso y cínico presidente mexicano, sino que la culpa es de los ciudadanos que aplauden la corrupción, las mentiras y el cinismo de López. Se los dije. ¿Qué le pareció?